Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En este capítulo, Marta Gallardo conversa con Juan Cerruti sobre cómo despejar la actual incertidumbre financiera y entender las 4 grandes megatendencias globales. Exploramos un futuro marcado por la demografía, la geopolítica, el cambio climático y la inteligencia artificial que transformarán el empleo y crearán nuevas oportunidades. Juan Cerruti, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Un placer. Un placer el nuestro porque, creo que es la 8ª vez que vienes a Santander Te Cuenta. Es un honor para nosotros como siempre y es verdad que te invitamos siempre de una manera un poco egoísta, porque te necesitamos, Juan, te necesitamos para analizar y sobre todo para comprender y entender la economía, los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, y esta pues no podía ser menos. Así que te agradecemos de nuevo que estés aquí. Y si te parece, Juan, y a la vista de las últimas decisiones y los últimos acontecimientos que, como te decía, estamos viendo, me gustaría empezar hablando contigo sobre la última decisión que ha tomado el Banco Central Europeo sobre la subida de los tipos de interés, que se produjo hace unos días. Y querría preguntarte, ¿por qué el Banco Central Europeo ha tomado esta decisión? Bueno, básicamente lo que vimos fue que el BCE, el Banco Central Europeo, decidió subir 1/4 de punto la tasa de interés de referencia, que es una suerte de tasa que determina el resto de las tasas de interés del sistema, ¿no? El costo del dinero. ¿Y lo hizo por qué? Bueno, porque prevemos que la inflación, en particular por el conflicto en Medio Oriente que estamos viendo en estos días, va a subir, ya está subiendo, pero va a continuar subiendo durante los próximos meses. Entonces, para tratar de, vamos a decirle, bajarle la temperatura al paciente, sube las tasas de interés, pero lo ha hecho de una forma muy moderada, 1/4 de punto porcentual, desde un nivel que era el piso de este ciclo, que es el 2%, lo llevó a 2,25. Es decir, yo diría, es un caso en el cual el paciente empezó a levantar un poquito de temperatura, no está en la situación que vimos hace 3, 4 años cuando fue la guerra en Ucrania, sino que levantó un poquito de temperatura y el BCE decide subir un poco las tasas de interés para evitar que esta fiebre se propague, ¿sí? No estamos pensando que va a ser un gran ciclo de subida de tipos. En nuestro escenario base solo queda una subida más hasta el 2,5%, que probablemente sea en septiembre, pero esto depende de la evolución de la situación geopolítica, entre otras cuestiones, ¿no? O sea, que podemos esperar, es verdad que estamos en un momento de enorme incertidumbre, creo que la incertidumbre se ha instalado ya en nuestras vidas, pero podemos esperar, como apuntas, una nueva subida de tipos en septiembre. Sí, podemos esperar esperarse una nueva subida de los tipos de interés en septiembre, pero eso no va a impactar, no debiera impactar significativamente, por ejemplo, en el costo de las hipotecas. ¿Por qué? Porque las hipotecas y otros préstamos para la gente se mueven por la tasa Euribor. La tasa Euribor mira la expectativa de subidas del BCE, no mira la subida efectivamente hecha. Entonces la tasa Euribor ya subió levemente en los últimos meses y ya incorpora esas 2 subidas del BCE. Es decir, no debiéramos esperar que se incremente significativamente, por ejemplo, el costo de una hipoteca o el costo de un préstamo. El BCE está subiendo los tipos, pero lo está haciendo de manera bastante contenida. Y si bien las tasas, por ejemplo, de la hipoteca subieron un poco, unos 50 puntos básicos, 60 puntos básicos, en los últimos meses están en niveles todavía significativamente más bajos de la que veíamos hace tiempo cuando el BCE tuvo que subir la tasa de interés oficial hasta el 4%, ¿no? Por ejemplo. O sea que no estamos en la misma situación. Y si no estamos en la misma situación, ¿cómo podemos interpretar esas alertas que estamos escuchando desde algunos medios, desde algunos canales que advierten de que el impacto en las hipotecas y en los préstamos de los ciudadanos va a ser importante? Bueno, yo creo que hay que relativizarlo. ¿Va a haber un impacto? Sí. ¿Va a ser un impacto significativo? Ahí yo diría que no tanto. ¿Por qué no va a ser un impacto significativo? Primero, hay una primera cuestión que no hay que olvidarse. La mayoría de las hipotecas que se dieron en los últimos años son a tasa fija, no a tasa variable. Entonces, la subida de tipos impacta cuando uno tiene una hipoteca a tasa variable. Cuando uno tiene una hipoteca a tasa fija, da lo mismo. Y la verdad es que el grueso de las hipotecas que se otorgaron en los últimos 5 años son a tasa fija. Segundo punto, si bien es cierto que la tasa de interés está subiendo,
España en particular sigue estando entre los países con niveles de tasas de interés más baratos de toda la zona euro. Es el tercero más barato en términos de la zona euro. Y tercer punto es, las familias españolas están mucho menos endeudadas de lo que lo estaban antes. Te doy un ejemplo. En el año 2008, ¿no? 2007, previo a la crisis financiera global, la deuda de las familias era prácticamente el doble de la que es hoy. O sea, la deuda de las familias se redujo en alrededor de 40 puntos del PIB en los últimos 15 años. O sea que las familias españolas al final han ido repagando buena parte de los créditos, por lo tanto, siempre la hipoteca duele en cierta forma cuando sube la tasa de interés en función del saldo que a uno le queda por pagar, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que suba la tasa de interés ahora no hace tanto daño. Y además estamos hablando de una subida de tasa de interés que de momento, si no ocurriese nada extraño en Medio Oriente, es muy contenida. Podemos estar relativamente tranquilos y pasar un verano relativamente tranquilos de momento, siempre de momento. Juan, estuviste con nosotros hace un tiempo y nos estuviste hablando de esas grandes 4 megatendencias que van a marcar el futuro y van a marcar la economía en los próximos años. Estuvimos hablando, y es una constante ya, como decíamos, en nuestras vidas, de esas tensiones geopolíticas, de cómo está la geopolítica en estos momentos. Hablamos también de demografía, hablamos de otra gran megatendencia que era la que nos marca el paso en inteligencia artificial y tecnologías disruptivas. Y también estuvimos hablando de cambio climático. Uh-huh. Dada la situación actual, dado el momento, repito, de incertidumbre que vivimos, con las tensiones que existen, ¿cuáles crees que van a ser las 2 megatendencias o la megatendencia que más impacto va a tener en nuestras vidas, en la sociedad, en el corto plazo? Yo diría que impactan todas. Lo que pasa es que impactan en momentos distintos y de manera diferente. Por ejemplo, la demografía es una megatendencia que está ahí, ¿sí? No es la más sexy, no es la que tiene más marketing, si se quiere, pero es una megatendencia que llegó para quedarse. No nos levantamos un día y decimos, llegó el envejecimiento poblacional, pero ocurre. Lo vamos viendo, lo vamos notando. Yo creo que en alguna otra entrevista hablamos de la Grey Economy, la economía de las canas, ¿no? Cada vez se empieza a hablar más de... ¿Están las empresas como Santander o cualquier otra empresa pensando en cómo va a ser el consumidor promedio dentro de 50, de 25, 50 años? El consumidor promedio puede tener 20 años más de edad que el promedio del que tiene ahora y va a manejar tecnología de manera fenomenal. Ese perfil, por ejemplo, hoy en nuestra sociedad no lo tenemos. No tenemos una persona de 65, 70 que maneje la tecnología súper, pero en el futuro va a ser más la regla que la excepción. Y en un futuro que no está muy lejos. Entonces, ese es un tipo de tendencia. Después tenemos la geofragmentación o la geopolítica, que es una tendencia que llegó en los últimos años de manera muy fuerte y nos impacta mucho en el corto plazo. Eso nos hace replantearnos las cadenas de valor. Ha cambiado un poco el paradigma del mundo. Yo siempre digo, hasta antes de la pandemia, el paradigma del mundo era la eficiencia, la globalización. Entonces la globalización, por definición, nos decía, usted tiene que producir en el país que es más eficiente y vender lo que produce en el país que tiene ingresos más altos y más consume, ¿no? Y así se ordenó el mundo, con China de un lado, Estados Unidos del otro. En el medio nos pasaron muchas cosas. La pandemia, la guerra en Ucrania, la guerra de tarifas, la tensión geopolítica. Nos dimos cuenta que las cadenas de valor de un día para el otro pueden ser más frágiles de los que pensábamos y el paradigma cambió. Ahora es todo lo eficiente que puedo ser garantizándome 3 cosas que hoy todos los países del mundo se quieren garantizar. Suministro de alimentos, suministro de energía y defensa nacional. Esas son las 3 cosas que no me pueden faltar. Entonces, teniendo esto en un vecindario seguro, todo lo eficiente que pueda ser. El paradigma globalmente cambió mucho. Todos esos eventos que nos ocurrieron en los últimos años nos hizo dar cuenta de que tal vez tenemos que en esas cosas garantizarnos un vecindario seguro que nos lo provea, ¿no? Pues hablando precisamente de operar en un entorno que ahora es totalmente distinto, tenemos esa 4ª megatendencia de la que nos hablabas, que es la inteligencia artificial. Yo no sé si a día de hoy y después de tanto y tanto que hemos hablado y se ha hablado de inteligencia artificial y de su evolución,
¿Crees a día de hoy que la inteligencia artificial va a seguir marcando negativamente el mercado laboral o, sin embargo, nos va a ayudar como herramienta a mejorar la productividad, a mejorar la competitividad? O sea, ¿en qué escenario nos movemos ahora mismo? Bueno, la IA es una de las tantas tecnologías que hay ahora. Yo diría que la megatendencia en general son todas las nuevas tecnologías. Se habla mucho del incipiente crecimiento de la computación cuántica. O sea, hay muchas tecnologías dando vueltas por ahí que probablemente van a tener un impacto significativo hacia adelante. A ver, de momento, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la IA tiene una capacidad importante para aumentar la productividad. Sabemos que hay muchas empresas de IA que están económicamente muy sólidas y, a diferencia de ahora que se habla tanto de burbuja o de no burbuja en los mercados financieros, la última burbuja registrada que tuvimos fue la de las .com a principios del 2000. En aquel entonces esas empresas no ganaban plata, pero creíamos que iban a ganar plata en algún momento, hasta que alguien un día se levantó y dijo no ganan plata y no van a ganar plata, y ahí la burbuja explotó. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? La diferencia que tenemos hoy es que estas empresas tienen unos pilares bastante más sólidos, ganan plata, empresas como Nvidia, Google, Meta, etc. Ahora, ¿cuánto puede transformar la IA? Esa es la respuesta que hoy todavía no tenemos. La respuesta que nos falta es cuánto es la capacidad transformacional de la IA. Sabemos que puede transformar, sospechamos que puede ser mucho, pero todavía no sabemos cuánto es ese mucho. ¿Y cuánto puede ser de complementario o sustituto del trabajo? Bueno, habrá ramas, profesiones donde será mucho más complementario y potenciador que sustituto, y habrá ramas y roles donde será más sustituto que complementario. Ahora, la historia de la humanidad es la historia de un ser humano readaptándose todo el tiempo a nuevos roles. Y en eso estamos, ¿no? Y en eso estamos. Lo que nunca estamos. vimos es el ser humano haciendo nada. Entonces, el escenario donde la IA se encarga de todo y el ser humano no hace nada, sería una anomalía completamente en la historia de la humanidad. A veces el ser humano desarrolla más actividades vinculadas al ocio, a veces desarrolla más actividades vinculadas a lo mecánico, a veces a lo intelectual, pero siempre tuvo un rol. Siempre tuvo un rol. Entonces, yo creo fervientemente en que siempre la tecnología viene a ser complementario, porque el que se adapta termina siendo el ser humano y va encontrando nuevas actividades y va encontrando nuevos roles. Es que probablemente yo en algún momento, inclusive lo hablé con un amigo mío que es psicólogo y estudia mucho la forma en la que él llama que la mente nos hackea, nos hace trucos mentales. Y yo hablé sobre el tema de la IA, ¿es el final del trabajo o no es el final del trabajo? Y yo desde un punto de vista económico lo que veo es que todos estos saltos tecnológicos nunca fueron el final del trabajo. Fueron disruptivos, sí, pero siempre generaron muchísimos nuevos puestos de trabajo. Y este amigo mío que es psicólogo me dice, es que la mente te hace un truco. Como vos no podés imaginarte el trabajo que va a tener tu hijo de 3 años, porque yo no me puedo imaginar el trabajo que va a tener Dante, mi hijo, de 3 años, lo das porque no va a tener trabajo. Como no lo puede imaginar, te lo anula y dice no va a tener imposible. trabajo. Lo considera imposible. Pero la historia te dice precisamente lo contrario. O los trabajos que tenemos hoy, el 90% de los trabajos que tenemos hoy, hace 100 o 120 años no existían. Eso es cierto, efectivamente. No bueno, yo creo que nos ayudas a ser bastante optimistas, pero sí que me gustaría saber en este momento de incertidumbre, de fragmentación que estábamos hablando, de tensiones comerciales, ¿cómo afecta todo este escenario internacional precisamente al sector financiero? No sé si las entidades que tienen esa dimensión, como es el caso de Banco Santander, esa dimensión más global, más diversificada, están en los primeros puestos de salida, o cómo está afectando esto al sector. ¿Qué es lo que puede hacer en este escenario? Bueno, una de las características de todas estas megatendencias que hablamos recién es que van a necesitar muchísimo financiamiento. O sea, la geofragmentación que hablamos al principio, al final va a requerir muchísima inversión en las cadenas de valor globales. El envejecimiento poblacional va a generar un gran desafío a los sistemas de pensiones, a los sistemas de salud, es decir, que va a exigir muchísimo la capacidad de financiamiento que va a necesitar el sector público y el sector privado. El cambio climático exige muchísima inversión para llevar adelante
toda la renovación de las fuentes de energía que se necesitan. Y la IA, ni te cuento, lo que demanda en términos de call centers, hiperescaladores, inversiones en centro de datos. Ya estamos viendo cómo la inversión se dispara. Entonces, ¿cuáles son la característica que unifica a estas 4 megatendencias? Necesita financiamiento. Necesita financiamiento. Es decir, y con esto intento responder tu pregunta. Bancos, mercados de capitales, es decir, todos los instrumentos o todos aquellos agentes que son proveedores de financiamiento, el desafío que tienen adelante es hacer una correcta lectura de estas megatendencias y entender dónde tienen que estar, porque el mundo va a necesitar muchísimo financiamiento. Nosotros precisamente terminamos hace poco una estimación de que aproximadamente el mundo va a necesitar unos 13 billones de dólares anuales de financiamiento para hacer frente a estas 4 megatendencias. 13 billones. 13 billones de dólares anuales para hacer frente a estas megatendencias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Marta, Santander o cualquier otro banco grande tiene una enorme oportunidad, pero hay que leer bien estas megatendencias, ¿no? Yo creo que tenemos, en el caso particular de Santander, y esto lo dice también la presidenta, tenemos un banco resiliente para un mundo volátil, porque honestamente por el footprint que tenemos, por las regiones donde estamos, por las sinergias que hay en esas regiones. Hace poco también hicimos un informe donde mostrábamos que Santander está entre los bancos mejor diversificados del mundo. ¿Qué significa estar bien diversificado? El principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. Nosotros tenemos una buena diversificación, es decir, una buena diversificación es que las distintas regiones donde están no se muevan todas al mismo tiempo. A veces decimos, che, qué mala suerte, cuando va bien en España no nos va bien en Brasil, cuando no nos va bien, es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo bueno, es ¿no? lo que querés, porque para eso diversificás. Porque en el largo plazo lo bueno es que no se muevan juntos y que generen una red entre ellos, es decir, que se conecten entre ellos, que podamos aprovechar las sinergias que hay entre América del Norte y América del Sur, entre América del Sur, Europa, entre Europa y Estados Unidos, y estemos en esa sinergia, pero que además no se muevan juntos. Bueno, y entiendo que esto además genera mucha confianza en el mercado y mucha confianza entre los clientes, y eso siempre es bueno. Totalmente, totalmente. Tenemos que terminar, Juan, se nos termina el tiempo, se nos pasa volando siempre que estamos contigo, pero no me gustaría terminar este Santander Te Cuenta sin pedirte un titular en el que nos pudieras decir cómo va a afectar la economía en los próximos meses, tanto al ciudadano como a las empresas. ¿De qué tenemos que preocuparnos o, por el contrario, con qué podemos ilusionarnos? Yo creo que hay que ilusionarse con todo, siempre, ¿no? Hay que levantarse ilusionado, porque la verdad es que en términos generales tenemos una economía que no juega en contra, juega a favor. O sea, tenemos una economía que en la mayoría de los países en los que Santander está, crece. Eso es bueno y no hay que olvidarse, porque hemos tenido épocas donde no ocurría o hemos pasado periodos de volatilidad. Los mercados laborales en general están bien en casi todos. ¿Que tenemos desafíos por delante? Sí. ¿Que puede haber un poco de incertidumbre porque estamos en una época de cambios? Sí. Pero en esto yo creo que honestamente lo mejor es abrazar el cambio, hacerse ese mapita mental de yo como persona o yo como empresa, cómo me afectan estas 4 megatendencias y dónde quiero estar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y abrazar las oportunidades. Yo creo que el mundo sin riesgos no existe. Y lo que hay que hacer es navegar un mundo que es más cambiante, porque está más interconectado. Pero creo que tenemos que asumirlo con cierta normalidad y aprovechar, porque es un mundo que es cambiante, que tiene riesgos, pero que yo sobre todo creo que tiene muchísimas oportunidades hacia adelante. Pues Juan, con esto terminamos. Como siempre es un placer porque siempre resultas tranquilizador, explicativo al máximo, eres muy didáctico, nos encanta escucharte y yo creo que además nos aportas una información realmente útil para todos. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado una vez más en Santander Te Cuenta y por supuesto a la vuelta del verano te volvemos a invitar, de manera egoísta, pero te vamos a volver a invitar. Muchas gracias y aquí estaré. Gracias, Juan. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.